Buenas noches, mi nombre es Laura Yamelet López Cruz, mi número de cuenta es 2019-360-187. Soy del campus de Tegucigalpa y les voy a hablar un poquito sobre la teoría tridimensional. Para empezar, vamos a hablar sobre la diferencia entre el criterio ético y teorético, ontológico y deontológico. Nos dice que el criterio ético está ligado íntimamente con el criterio teorético. Sin embargo, el ético es aquel que nos indica qué es lo bueno y lo malo para poder valorar si es lo correcto o no. En cambio, el criterio teorético es la teoría sobre el saber, pero no se puede separar del criterio ético. Es decir, que uno nos dice qué es sobre nuestros valores morales. En cambio, el otro, qué es lo que debería de ser. El criterio ontológico es aquel que nos habla sobre la existencia material de las cosas o seres. La ontología dice qué es lo que se debe hacer y cuáles son las consecuencias de los actos, ya sean buenos o malos. Es decir, que la deontología nos habla sobre eh, sobre lo que va a suceder según los hechos que decidamos hacer. ¿Cuáles son las diferentes dimensiones desde la que podemos estudiar el derecho conforme a la teoría tridimensional? Está el derecho como norma, que reconoce el fenómeno jurídico estrictamente como presencia jurídica. Este es un conjunto de normas que regulan la vida de los hombres en la sociedad. Es decir, cuál es el comportamiento del ser humano, cómo ejecuta sus valores morales, cuáles son los que más pesan. También está el derecho como hecho social, que estudia al ser humano y la necesidad de satisfacer sus necesidades individuales y sociales. Esta requiere un reglamento para llevar a cabo las actividades. Esto quiere decir que para que el ser humano tenga un buen comportamiento ante la sociedad, tiene que tener o seguir unas reglas. El derecho como valor. Dice que el derecho no solo es producto del fenómeno social, sino también, ni tampoco como un conjunto de normas que regulan la conducta. Es decir, que el derecho existe desde que hay vida entre los seres humanos. Brinde un ejemplo de cada dimensión. En la primera dimensión, que es la normativa, nos dice que primero hay un hecho, luego un valor y ahí existe la norma. Por ejemplo, cuando una persona circula libremente, el hecho es circular, su valor o su derecho es circular libremente. Existe una norma que protege la libre circulación. En la segunda dimensión nos dice que primero está la norma, después el valor, después el hecho. Es decir, que, ejemplo, un ser humano, para tener derecho a la educación, primero está la norma, el derecho, luego el valor de qué es la educación, después el hecho de que asista, pueda tener la oportunidad y el acceso a la educación. La tercera dimensión nos habla sobre la norma, hecho y valor. Quiere decir que existe la norma, luego la realización conforme a la norma para darle su valor, por decirlo así, la norma, el derecho a la vida. El hecho es de que la mujer está embarazada y eh, el valor que tiene la vida del ser humano dentro de la sociedad. Explique con un ejemplo práctico cómo podrían aplicarse. Explique con un ejemplo práctico cómo podrían aplicarse estas dimensiones en la vida diaria de un jurista. Esto podríamos aplicarlo cuando el jurista tiene que defender a una persona que comete el delito de defraudación fiscal. Es decir,
acusado no cumple con la norma de pagar al fisco, de fraude al fisco. Sin embargo, está la norma, está el hecho y está el valor que el Estado deja de percibir por esa defraudación fiscal. Y a un abogado que se dedica a los delitos tributarios podría aplicar esto todos los días, ya que esa sería como su especialidad. Sin embargo, cualquier jurista puede hacer uso de la teoría de las tres dimensiones, tridimensional, para poder establecer cuál sería la base para poder defender a esta persona y cuáles son los hechos que el Ministerio Público utiliza para aplicar la norma. Ya sé, como es común en este tipo de delitos, el acusado junto con el Ministerio Público o el Estado llegan a un acuerdo y se cancelan unas multas para poder quedar en paz con el Estado y seguir con el negocio. Muchas gracias. Eso fue todo de mi parte.